nosotros en este tiempo lo que tenemos es justamente el registro de los testigos, ¿verdad? No de un testigo, ¿sí? No es una persona solamente que vio o recibió palabras del Señor Jesús o anduvo con él, sino es irrefutable, es algo extraordinario, no deja duda ni confusión que tantas personas hayan visto al Señor Jesucristo resucitado y dado su testimonio a través de esas generaciones, y después personas como Juan, Pedro, Pablo, Lucas, entrevistando a los testigos, investigando desde el origen y escribiendo, ¿verdad? Nos llega a nosotros el testimonio veraz, irrefutable, de que el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y después los testigos que lo vieron ascender también. Y Pablo hace referencia a esas, ¿cómo se llama? Presentaciones o encuentros del Señor Jesucristo resucitado, y después lo encamina hacia la revelación que él tuvo del mismo Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 9 de Primera de Corintios 15, podemos leer hasta el versículo 10, 9 y 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fue el 8, perdón, meses del 8. Hablando de los testigos o de las personas a los que se les apareció. En el versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esta revelación que el Señor Jesucristo hizo a Pablo es un misterio que estaba oculto en tiempos antiguos, y Pablo también lo describe en el libro de Efesios. Ahorita podemos leerlo. Pero quiero enfocarme un poco en el tema de la resurrección conectada con la gracia. La resurrección conectada con la gracia. Quiero decir que la obra completa de Jesucristo incluye necesariamente la resurrección o la verdad de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, ascendió y está vivo, ¿verdad? Con un ministerio que es intercede por nosotros. Gracias a esa resurrección es que nosotros, el creyente, la persona que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, nace de nuevo, es identificado con Cristo, es justificado y después identificado con Cristo. Esta identificación incluye su resurrección. No puede haber resurrección si no hay muerte primero. Sí, es la vida que brota de la muerte. El libro de Lucas y Juan hablan acerca de esto. La semilla que da su fruto es porque previamente se echó a perder y murió en la tierra. Una vez muerta la semilla o echada a perder, ¿sí? Estando podrida, digamos, muere, y entonces comienza a dar fruto. Y ese es el principio que le podemos llamar, es la vida que brota de la muerte. Los corintios están enredados en medio de una serie de conflictos, ¿verdad?
están enredados en una serie de conflictos de donde entendemos que tienen luchas, que tienen quizá deseo de agradar a Dios, quizá tienen el deseo de ser buenas personas o buenos cristianos, tener buenas obras, convivir bien con la iglesia, ¿verdad? Pero evidentemente no están pudiendo, no hay vida espiritual en ellos, ¿sí? O por lo menos en la mayoría o los problemas que presenta Pablo en el libro de Corintios y expone ahí es porque no hay vida espiritual manifiesta. Y la gracia de Dios la recibimos, o el poder para la vida cristiana lo recibimos justamente cuando descansamos en la obra completa de Cristo, que es su muerte, muerte por nuestros pecados, pero nosotros con Él, sepultados, nosotros con Él, y después vivos para con Dios y nosotros con Él. Cuando los creyentes en Corinto, Pablo expone en el versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Sí, ese es lo que escribe Pablo en el versículo 12 de 1 de Corintios 15. Y destaca justamente lo que al parecer es como que la clave o una de las claves de por qué los creyentes en Corinto no pueden tener una vida espiritual, ¿sí? Un fruto del espíritu, como el capítulo 13 que habla acerca del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, ese es fruto espiritual, es el espíritu produciendo la vida de Cristo en nosotros, ese es el carácter de Cristo. Y los corintios no lo pueden producir y no se puede ver. Es algo que en la vida de los corintios, en la vida de la iglesia y de las familias, no es algo visible, no es algo que esté presente. Y es por causa de que algunos, o seguramente estos que no tienen ese fruto, es porque no creen en la resurrección, ¿sí? Podrían decir quizá, ok, sí creo que Jesús murió por mis pecados, ¿sí? Eso lo dice y lo dice creer mucha gente, eh, incluso de diferentes religiones o eh, personas que no han nacido de nuevo en general, pudieran creer como un hecho histórico que Jesús murió y que Jesús murió por los pecados de las personas. Y después que pueden creer que Jesús fue sepultado, todo el mundo lo sabe, está escrito, se conoce, sí, pero pocas personas o menos personas creen verdaderamente que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso ya no es tan creíble, sí, ya no es tan como que eso ya se salió de lo normal o de lo viable, ¿verdad? Y no lo hacemos parte, o muchas personas no lo hacen parte del fundamento de su fe, ¿verdad? Pablo, repito, en el versículo 12 dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, son cristianos, nacieron de nuevo, están en la iglesia, son parte de la iglesia, pero esa verdad de la resurrección de entre los muertos no forma parte
de sus fundamentos para la fe. Y el Evangelio, obvio, incluye la resurrección y la ascensión. Y la identificación nos hace parte, ¿sí? Cuando somos bautizados en Cristo, identificados con Cristo, somos parte de esa resurrección. Y eso es el fundamento para la vida espiritual, ¿sí? Hemos de creer, debemos afirmar y creer que así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Y después Efesios 2 nos enseña que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿verdad? Esa es la posición que tiene el creyente. Mientras no conocemos o hacemos menos estas verdades de la resurrección y sentados con Cristo, el creyente no tiene poder o no tiene vida espiritual que se manifieste en su conducta. Hay dos versículos que quiero leer. Yo creo que pueden ser tres, pero ¿alguien quiere leer Colosenses 1:29, por favor? Colosenses 1:29. ¿Quién Lo lo tengo tiene para abajo. leerlo? Lo leo. Adelante. Sí, por favor. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Sí, esta es una breve referencia respecto al ministerio de Pablo entre los gentiles, pero vean cómo hay una conexión en el trabajo, digamos, en este caso, el trabajo de Pablo era la predicación, pero dice, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Este lenguaje o estas palabras, este tipo de palabras, Pablo las repite en varias ocasiones en sus cartas, ¿verdad? En Efesios dice, fortaleceos con el poder de su fuerza. Aquí en Corintios leímos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado más que ellos, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios o lo que Dios nos da, o la fuerza que tenemos para vivir la vida cristiana o para tener vida espiritual, es dado por Dios sobre el fundamento y los hechos del Evangelio, el cual es la muerte, sepultura y resurrección, ascensión del Señor Jesucristo y nosotros con Él. ¿Sí? Vean este lenguaje de Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. 1:29 de Colosenses. Luego hay otro versículo que es Filipenses 2:13. Si alguien lo tiene, por favor. Filipenses 2:13. Aquí lo tengo. Adelante, Martín, por favor. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ajá. Muchas gracias, Martín. Ven, no solamente es el deseo de querer o tener buena intención para hacer algo, sino es también la capacidad, es el poder, es la producción del hacerlo, ¿verdad? No solamente el querer hacerlo o saber lo que es bueno, pero también la capacidad para hacerlo. Y hay otra sección más que yo creo que es muy interesante en Efesios. Si quieren, busquen Efesios 3.
Efesios 3, ¿alguien puede leer del versículo 1 al 8? Efesios Sí, 3, del 1 al sí, yo, Héctor. Dice, 8. por Adelante, esta, Héctor, por favor. por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sí, gracias, Héctor. Este tipo de textos lo pueden subrayar ahí o anotar porque son de esas secciones que es necesario reflexionar en ellas o masticarlas, digamos, ¿verdad? Leerlas una otra vez, buscar palabras claves, ¿verdad? Hacer conexiones o referencias, porque este lenguaje de Pablo, vean cómo repite estos conceptos en una carta y en otra y en otra y en otra. Sí, ese es como el centro del mensaje de Pablo. Dicen que Pablo tiene un solo mensaje, ¿sí? Y tiene una sola meta, dice, una sola cosa hago. Y este es el centro de su predicación y explica con diferentes palabras, de diferentes formas, digamos que acercándose a sus diferentes auditorios, si es una iglesia o es otra de diferentes contextos, pero el centro del mensaje, la meta del mensaje es la misma y el lenguaje que usa Pablo, que habla, por ejemplo, lo que ya vimos también ahí en Corintios, la administración de la gracia que le fue dada. Por revelación le fue declarado el misterio. Vemos el tema que mencionamos ya recientemente de Dios no da más revelaciones el día de hoy. Si alguna persona queriendo compartir lo que Dios le guió a hacer, preferentemente, si entendemos las diferencias, no usemos la palabra revelación, ¿sí? Mantengamos como la palabra o la frase revelación para lo que fue dado en las escrituras, ¿verdad? Dios nos revela más cosas el día de hoy en ese sentido. Dios alumbra nuestro entendimiento, Dios nos da luz, ilumina nuestro camino, nuestro entendimiento, nos da sabiduría, nos da perspectiva de distinguir lo que es bueno y lo que es malo, hacer lo que es correcto, nos da entendimiento de su voluntad. El Espíritu Santo nos impulsa, ¿sí? Pero no son revelaciones. Usemos esa palabra solamente justamente para este tipo de cosas que Dios habló a los apóstoles, incluido Pablo, que son las verdades del Evangelio. ¿Sí? Mantengamos esa palabra revelación en este contexto.
Y Jesucristo reveló estas verdades a Pablo. Hay cosas que a los apóstoles, anteriormente a los 11 apóstoles o 12, incluido Matías, Jesucristo no les reveló. Lo que ellos habían entendido, lo que les había sido revelado del Evangelio y lo que vemos en las predicaciones de Pedro, en el libro de Hechos que ya estudiamos, si vemos que Pedro está al tope junto con Juan y los apóstoles, Esteban, predicando el Evangelio hasta donde lo conocen, ¿sí? Dan su vida por ese mensaje, el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Y Pedro en sus predicaciones vemos eso. Este es Jesucristo, en él hay perdón de pecados, Dios le hizo Señor, resucitó de entre los muertos, en él tenemos vida, ¿sí? Este es el Evangelio que salva, son las buenas noticias que nos dan salvación del alma, ¿sí? Nos dan perdón de pecados y tenemos salvación eterna. Pero las verdades de crecimiento, las verdades de identificación, solo fueron reveladas a Pablo. Solo fueron reveladas a Pablo. Y Pablo es el instrumento, el medio, para compartir estas verdades con los apóstoles, con Pedro, con la iglesia. Lo escribe. Y nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de conocer el mensaje completo que está contenido de una forma sistemática, completa, ordenada en el libro de Romanos, ¿sí? En el libro de Romanos tenemos este evangelio completo. Y Pablo aquí en el capítulo 3 de Efesios habla de un misterio, dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí está el misterio en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio. Dispositivo cercano y conecte. Permitir que un encuentro dispositivo cercano se conecte allí y determine su ubicación en relativo. ¿No? ¿Cierto? No sepan usted quién la está. Estamos escuchando a alguien hablar. ¿Podrían poner su micrófono, cerrar su micrófono? Gracias. Este misterio, entonces, que en particular para los judíos era quizá inconcebible, no tenían contemplado que los gentiles fueran incluidos. De hecho, quiero decir mejor que en la predicación del Evangelio fueran incluidos, o las promesas fueran incluidos tanto judíos como gentiles. Y no solamente que los gentiles sean incluidos, o no quiero decir que los gentiles sean incluidos en el judaísmo, eso no es el misterio, ¿sí? Como si fueran prosélitos o como si los gentiles fueran incluidos dentro del judaísmo, sino más bien que la predicación del Evangelio es un nuevo cuerpo, forma un nuevo cuerpo a todos los que creen, ¿verdad? En el capítulo 2 de Efesios vemos un nuevo hombre, un nuevo edificio, una nueva familia.
se llama la iglesia y está formada tanto de gentiles como de judíos. Pablo en Romanos dice a todo aquel que cree, primeramente judíos y gentiles. Este es el misterio, ¿sí? La era de la iglesia o el nacimiento de la iglesia, un nuevo cuerpo, que ya no son judíos, que ya no son gentiles, sino es un nuevo cuerpo llamado iglesia. Eso no había sido revelado, Jesús lo anticipó de alguna manera, ya estaba contemplado por Dios desde antes de la creación de las cosas, y ahora con la predicación de Pablo entendemos esta verdad, ¿no? Este misterio es revelado. En el versículo 7 aquí de Efesios 3 habla de la predicación del evangelio, dice 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Verdad? Otra vez como similar a Colosenses 1:29, Filipenses 2:13, ¿sí? El trabajo que lleva a cabo Pablo, en este caso, este ministerio de la predicación del evangelio, dice, me ha sido dado según la operación de su poder. Esa es la gracia de Dios operando gracias a la resurrección. Ese es el poder de la vida espiritual al cual podemos tener acceso o el cual podemos gozar en nuestras vidas cuando descansamos sobre el fundamento de que morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, resucité con Cristo y estoy sentado a la diestra en lugares celestiales. Esa es mi posición, esa es la posición que tenemos en Cristo, y de esa posición es que brota el poder de Cristo en el creyente. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, observación, comentarios? ¿Alguien? Perdón, habías hecho referencia de un nuevo cuerpo de lo de la iglesia. ¿Qué versículos? Nada más me quise apuntar. Están ahí en Efesios 2. Por ejemplo, comienza desde el versículo 11. Les dice a los gentiles que ellos eran ajenos, no tenían Dios. En el versículo 16 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, hablando de judíos y gentiles. Y luego dice el 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sí, ahí está, es una familia, una nueva familia. Y luego el 20, edificados. En el 22 también dice, juntamente edificados. En el 21, en quien todo el edificio. Esos son los símiles que usa refiriéndose a la iglesia. ¿Sí los viste? En el 16 es un cuerpo. En el 2:16 dice a ambos en un solo cuerpo. La iglesia es un cuerpo. En el 19 la iglesia es una familia. ¿Sí? En el 21 la iglesia es un edificio. Y también en el 21 es un templo. ¿Sí? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Esos son los símiles a los que se refiere Pablo de lo que es la iglesia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentarios o alguna observación? ¿Qué piensan hasta aquí? Si yo les pregunto, si les pregunto, ¿hay un creyente que quizás seas tú que está luchando, tiene luchas en su vida, quiere agradar a Dios, pero no puede? Quiere cambiar, quiere hacer buenas obras, pero no puede. Y al contrario, parecería que lo que hacemos o la intención que tenemos de hacer algo bueno se torna en problemático, ¿sí? Se genera problema, divisiones, enojos. La pregunta es, si una persona se acerca contigo para decirte, tengo esta problemática de que quiero hacer lo bueno y no puedo, ¿qué le dirías? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de esa vida infructuosa? ¿Sí? ¿Qué le dirías? ¿Alguien quiere contestar? Bueno, yo he aprendido, no sé si estoy aprendiendo bien con ustedes, que lo que me digo a mí misma, que no puedo hacerlo, dar esos frutos o querer lo que yo quiero en mí, no puedo por mí misma. Tengo que interiorizar en mí y que es la vida de Jesús, que es la vida de Jesús la que se tiene que manifestar para que yo pueda manifestar lo que yo quiero, ese carácter que, que no es el mío porque es bien feo, sino el de él. Y que en mí no puedo hacer ninguna obra, que, que el Señor Jesús nos dice que separados de él, o sea, sin la vida de él, no podemos hacer ninguna obra. Es Él en nosotros para que podamos hacer la obra de Él, pero no nosotros, sino Él en nosotros, lo que decía Pablo, no mi fuerza, sino es la fuerza de Él en mí. Entonces le diría a esa persona así, en pocas palabras, que no somos nosotros, sino que es Jesús, que Él tiene que, que entender cada día que es morir a nosotros para que Jesús manifieste lo de Él en nosotros. Está muy cerca. En lo último que dijo, está cerca, pero no es con precisión. Cuando dice, debemos morir a nosotros mismos, es realmente impreciso, ¿sí? Se acerca o sea, está cerca del entendimiento, pero no es preciso. La precisión es muy importante en estas verdades, ¿sí? Y la precisión en esa frase que dice es, ya morí con Cristo, morí juntamente con Cristo. No es que voy a morir a mí mismo, ¿sí? No es algo que va a suceder, no es algo que yo puedo hacer, no es algo que yo voy a hacer. Sí tiene buena intención el decir voy a morir a mí mismo, tiene buena intención, pero no va a ser fructífero porque es una verdad o más bien hay imprecisión en ese concepto. Lo preciso es creer y confiar que ya morí juntamente con Cristo. Esa es la verdad de Romanos 6, ¿sí? Y yo creo que ahí tenemos que ser bien exactos y bien claros, ¿verdad? Descansamos sobre verdades que ya sucedieron y dar gracias a Dios por eso. Ahorita podemos
ir rumbo al final en Romanos 6, pero lo que comentó Yolima es correcto, solo más precisión en la verdad de que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya es un hecho, ¿sí? Y gracias a ese hecho de la muerte y mi consideración de que estoy muerto juntamente con Cristo, es que empieza a brotar sin esfuerzo personal, quiero decir, sino producido como fruto del Espíritu Santo en el creyente, la vida que brota de la muerte. ¿Alguien más contestar? ¿Cómo le contestarías? ¿Cómo le contestarías a una persona que te expresa esto, que tiene buena intención, que quiere, que ama a Dios, que se está esforzando, pero que está en esta lucha y fruto, o más bien obra de la carne como los corintios? ¿Quién más? Pues bueno, yo le invitaría primero a hacer un análisis de conciencia si realmente se ha arrepentido y ha recibido al Señor como su Salvador, en el sentido de que puede también tener cuestiones religiosas y no meramente estar viviendo la vida en Cristo. Digo. Sí, bueno, primero compartirles si ha entendido de inicio el nuevo nacimiento, si realmente ha nacido espiritualmente bien, Martín. ¿Alguien más? Sí, Víctor. Sí, Rafa. Bueno, yo creo que sí es importante primeramente entender si quien está viniendo a ti te dice no puedo, no, o sea, tengo problemas, no puedo, me estoy agobiando. Creo que es importante primeramente entender si la persona es creyente o no, porque es muy diferente dar una respuesta a alguien que confía en el Señor o que ha puesto su confianza en Él a otra persona que a lo mejor ni siquiera lo conoce de acuerdo, pues, obviamente a las Escrituras. Si es una persona no creyente, pues como bien decía el hermano, lo primero que hay que hacer es compartirle y decirle que pues uno no, que no se trata de uno, ¿no? Y que es importante primeramente tener una relación con Dios y que en su momento el Señor hará la obra completamente en uno, y eso abarca todo, porque no necesariamente va a pasar lo que tú quieras, pero sí va a pasar lo que es mejor para ti de acuerdo a la voluntad del Señor. Y si ya la persona es creyente, pues va en el mismo tenor, porque ahí le diría bienvenido a la realidad, ¿no? O sea, porque no vas a poder tú, no puedes, y es imposible que lo hagas tú. En la medida en que permitas que el Espíritu Santo obre en tu vida, es como se irán solucionando las cosas, y nuevamente en el mismo tenor, como decía, no lo que uno quiera, sino lo que de acuerdo a la voluntad y al propósito del Señor en la vida de cada uno es lo que más conviene. Entonces, mi respuesta sería: pon tu confianza en Él, velo a Él, y deja que Él trabaje y que Él solucione las cosas en tu vida, porque tú no vas a poder hacer. Es lo mismo. La diferencia es que como uno creyente, pues tú no vas a poder ni siquiera encontrar a Dios. Él es el que te encuentra y tú simplemente es entender y confiar en lo que Él hizo. Y una vez que ya confías, pues es nuevamente confiar en que Él hará la obra completamente. Y como tú bien dices, o sea, ya hemos sido crucificados con Cristo, entonces pues todo va de la mano con Él. No, aún eso no se trata ni siquiera de nosotros, sino de verlo a Él y de buscar su voluntad. Sí, gracias, Víctor, correcto. Yo creo que hay muchos creyentes que nacieron de nuevo verdaderamente, ¿verdad? Que entendieron el Evangelio, pusieron en Jesucristo su confianza o la fe, digamos, para nacer, sabiendo que estaban perdidos, y empezaron a dar pasos como bebés en la vida cristiana.
verdaderamente nacieron de nuevo. Sin embargo, después de ese nuevo nacimiento, no conocieron o pasaron de noche o no se les enseñó, no entendieron o no se les predicó las verdades de identificación, ¿sí? Entendieron las verdades de justificación y nacieron espiritualmente, pero no entendieron o no se les enseñó las verdades de identificación. Sin esas verdades de identificación, el creyente va a quedar como bebé. Pablo les dijo a los corintios, no puedo hablarles como tengo que hablarles como a niños, no como a maduros, porque no habían agarrado completamente, no habían creído. Si lo habían escuchado, no lo habían creído, no lo habían considerado. Y yo creo que a un creyente, bueno, cuando leemos el libro de Romanos o lo estudiamos, vemos que el capítulo 5, donde habla acerca de la justificación, bueno, ya vine hablando desde el capítulo 2 y 3, pero en el 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Se habla acerca del amor de Dios. Pero inmediatamente del capítulo 5, que es justificación, viene el capítulo 6, ¿sí? Y entendiendo que la carta de Romanos es el libro más sistemático, ordenado, que está construyendo una verdad sobre la otra, inmediatamente después del capítulo 5, que es la justificación, viene sin más preámbulo, sin más tiempo de espera, Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y menciona en ocasiones, varias ocasiones, 3 ocasiones, sabiendo esto, sabiendo esto, sabiendo esto, ¿sí? Haciendo énfasis que el creyente debe conocer lo que sucedió con él en la cruz. Entonces, si alguien más tiene alguna otra observación, también prepare lo que va a decir, lo que va a compartir, para que nos diga cómo contestaría a este creyente que venga con estas luchas y no puedo. Pero el fundamento está en lo que estamos estudiando, ¿sí? Las verdades de identificación. Y Pablo está apuntando a los creyentes de Corinto hacia la resurrección, hacia la gracia que recibimos, la cual actúa poderosamente en nosotros cuando nos consideramos muertos juntamente con Cristo. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué le compartirías? ¿Qué le dirías? Ahí está Martín poniendo algunos versículos en Romanos 6, Romanos 7. Gracias, Martín. ¿Alguien más tiene que compartir algo? Miren, vamos allá a Corintios. Martín, adelante, sí, por favor. Gracias, pastor. Es algo que creo que todos hemos atravesado como hijos de Dios. Estando sellados con el Espíritu Santo, tratamos de vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Y muchos creyentes, algunos nos damos cuenta ya muchos años después, otros poco antes, de que cada vez que sustituimos al Espíritu de Dios por nuestras propias fuerzas, aunque la intención sea buena,
La fuente de donde proviene el poder es el yo. Y el creyente, desde que nace nuevo, amamos los 10 mandamientos, nos deleitamos en la ley de Dios, porque es buena, santa y perfecta, pero no entendemos que no tiene poder de perfeccionarnos, que la ley no nos puede santificar, que la ley, de acuerdo a lo que dice Romanos 4, versículo 14 y 15, produce ira. Entonces yo quiero automejorarme a través de la ley y no entiendo que la ley no me puede formar a la imagen de Cristo. No entiendo que la ley no produce amor. Dice Gálatas 5:22 que el único que puede producir el fruto es el Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. Y entonces, en vez de creer en la obra completa y terminada de Cristo, muchas veces trato de hacer en mis propias fuerzas lo que le agrada a Dios, en vez de ocuparme en la cruz, en la fe de mi co-crucifixión y dejar que el Espíritu Santo haga realmente lo que es agradable a Dios. Entonces la ley es siempre nosotros creyendo obrar para Dios y la gracia es Dios obrando en favor de nosotros a través de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y cuando comenzamos a descubrir eh, el mensaje de la cruz, la identificación, no solamente Cristo murió por mí, sino que me despojo de mí mismo cuando creo que Cristo ya me crucificó juntamente con Él. Cristo ya crucificó mi carne y mi carne pierde su poder pecaminoso en mi vida cuando me cuento, me considero, me estimo muerto al poder del pecado y a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y lo primero que entendemos es que tengo que autocrucificar a mi carne, tengo que hacerlo yo, tengo que hacer morirme a mí mismo. Y descubrimos que no es de esa manera, que es una realidad ya efectuada por el Señor. Simplemente debo creer y reposar en lo que Él ya hizo. Y cuando veo Lucas 9:23, dice que es una fe constante. O sea, Jesús les decía a todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero también en esa parte batallamos porque pensamos que yo tengo que añadirle mis fuerzas a la fe. Y la fe es descansar en lo que Cristo ya hizo, no en algo que yo tengo que hacer. Entonces vamos a la cruz, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, catargeo en el griego, que es que quede sin efecto, inoperante, desactivado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces el fin del yo, el fin del obrar del yo, es cuando nos contamos muertos al pecado y vivos para Dios y entendemos que si morimos con Cristo, la ley que aplicaba para nuestra vieja identidad espiritual adámica ya no sigue rigiendo nuestras vidas, porque fue dada para el viejo hombre, para que nos diéramos de la cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Y la nueva ley que Sí. opera en la dispensación de la gracia es la del Espíritu de vida en Cristo Jesús, no mis fuerzas, sino Romanos 8, versículo 2. Gracias, pastor. Así es, Martín, muchas gracias, correcto. ¿No te has sentido, por ejemplo, has pensado o has escuchado a alguien que dice que el cristianismo no funciona? ¿Sí? O después de estar años en la iglesia te das cuenta o piensas que a este cristianismo le falta algo, ¿sí? Porque no está funcionando. Em, como que estaba muy bonito al principio, es muy interesante, has aprendido muchas cosas, pero como que no ha hecho ningún efecto realmente importante en nuestra vida, ¿no? En nuestra conducta, nuestra forma de ser, forma de pensar. Vean lo que dice Pablo al respecto. En el versículo 12, lo voy a leer ahí donde estamos en Corintios. Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, ¿sí? A veces el cristianismo parece eso,
¿verdad? Estar vacío no tiene sentido, no, son puras palabras, ¿sí? Nuestros cantos, lo que decimos, lo que pensamos. Si no está la resurrección incluida y yo resucitado juntamente con él, realmente va a ser vacío, ¿sí? Vana es la predicación, vana es la fe. Dice 15, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Eso es lo que han predicado, pero si Él no resucitó, en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, ¿sí? Aún estamos esclavos del pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron del Antiguo Testamento, o los muertos no tienen esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si no hay resurrección, esta vida es todo lo que tenemos y échale las ganas que puedas, porque aquí se termina todo. Pero vean el 20, mas ahora afirma, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero. Jesucristo resucitó y es el primero de muchos. 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Y aquí es el 22 el que me quiero detener y con eso terminamos hoy. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Esa es la verdad muy relevante, clave, pues, ¿verdad? Sin la cual no podemos tener una vida cristiana espiritual, fructífera, ¿sí? La verdad de la resurrección de Jesucristo y nosotros con Él es lo que nos vivifica, es lo que nos vivifica, nos da vida espiritual y es el que produce el amor de Corintios 13 que nosotros no podemos. Es el ayuda mutua del que Pablo habla, es la victoria sobre el pecado, sobre la tentación que nosotros no podemos. ¿Sí? Esa es la vida espiritual que tenemos en Cristo y ahí es donde descansamos, ahí es donde es el fundamento para nuestra fe y para nuestra predicación, para nuestra vida cristiana. Bueno, aquí podemos terminar hoy. Gracias a todos por tomarse el tiempo de hoy descanso para reunirnos. Si alguien tiene alguna duda o si algún voluntario quiere despedirnos con una oración, adelante, por favor.